Soy Verdina de un planeta verde, investigadora sideral, con una misión pero importante, hacer para los meus collacios el gran mapa universal. Güey y el último día d'octubre. Verdina al amanecía despertóse y fue echar un gavito a la gente del pueblo. Y en plena seronda. Todos los vecinos y vecinas están súper ocupados preparando el invierno. Después de toda la mañana ayudando, Verdina sintió un platupote y cayó rendida del agotamiento. Ahora y media tarde, y Verdina despierta de la siesta. Ay, estoy que no me puedo mover. ¡Qué cansancio! Van a salirme agujetes hasta en las antenas. Y es muy duro prepararse para el invierno. Pero claro, hay que hacerlo, que en el invierno, si no estás preparado, no tienes para xintar. Y eso no lo queremos. Queremos xintar todos los días. En el verano, na primavera, na seronda y también en invierno. Y es verdad, Verdina. El invierno ye duro, fae frío, mucho. El sol casi no sale. Los días son más curdios y las noches más llargues. Además llueve, nieva y peles noches caen unes helaes que nun desen ni a la huerta danos verdures. Asina que hay que preparar bien esa despensa. Sí, entiéndolo, y es la única solución. Pero ya que en el mío planeta no hay estaciones, ni en primavera, ni en verano, ni en seronda, ni en invierno. No estoy acostumbrada a estos cambios. Pero dígote una cosa, yo no sé si este cansancio que traigo se me va a quitar de aquí a primavera. Pero qué exagerayes, no será pa' tanto. Que no ye pa' tanto. Pero si no paré, mira, lo primero que hice fue ir a ver a Rosy, que quería que le ayudara con les manzanes. Fui porque préstame mucho les manzanes. Pero lo que no sabía ye que vaya a Pomaratien. Yo creo que por lo menos cargamos 400 tractorados de manzanes. Llego, díxome Xoacu que si lo ayudaba a él también, que tenía que trenzar unas cebollas. Y claro, a Xoacu no ni puedes decir que no, porque ella es muy gracioso y bromista. Yo paso lo bien con él. Así que fui a trenzar mientras me contaba historias, canciones, chistes, de todo. Pasámoslos bien, pero también trabajamos, Debieron ser como 600 toneladas de cebollas, de todo tipo, Dulces, pa' guisar, chalotes, cebolletes. Y yo encontré a Oliva, que estaba metiendo patatas en sacos, y claro, Oliva, con todo lo que me está ayudando, ¿cómo iba a decir que no? Ayúdela también. Calculo yo que habremos preparado unos 2 millones de sacos de patatas. Verdina, eso es imposible. 400 tractorados de manzanes, 600 toneladas de cebollas, 2 millones de sacos de patates. Creo que te pases un poquitín. ¿Qué va? Tú no lo viste que no estabas allí, ni un gramo de más. Este cansancio no es normal. Voy de vuelta a acostarme. Y Verdina puso el su antifaz y intentó dormir. A ver si con un pegacín se marchaba el cansancio. De sópito, entamó a sentir unos ruidos extraños, chirríos, puertes que peslaven soles. Tan temblándome las patas, no soy quien a caminar. Estoy sintiendo ruidos raros, no veo a nadie, no hay ni
y medio normal. Voy a esconderme un rato, y donde se esconde el gato, detrás del sofá de Shuru, y aseguro, nada malo puede pasar. Son cosas del Samaí. Hay quien dice el Halloween. Son cosas de Halloween. Samaí, sigue de aquí o de allí. Son cosas del Samaí. Hay quien dice el Halloween. Son cosas del Halloween. Samaí, sigue de aquí o de allí. Está llegando ya la noche, nada más hay una vela dentro de una calabaza que medrana y más ruido sin parar. No creo lo que ven mis huellos y un espertillo gigante. Vienes contra el mí corriendo, muerto risa y oliva disfrazada. Son cosas del Samaí. Hay quien dice el Halloween. Son cosas del Halloween. Samaí, sigue de aquí o de allí. Son cosas del Samaí. Hay quien dice el Halloween. Son cosas del Halloween. Samaí, sigue de aquí o de allí. ¡Qué verdina! ¡Pasas de mieu! Pero tú es fata. ¿Qué plasmo? ¿Quieres matarme? Nay, una bromina, pa reírse un poco, que ya está maín. Toca facer chancies. A más de xuru que col plasmo, ¿non te pasó el cansancio? Bueno, eso sí es verdad. Con la to bromina tengo más miedo que cansancio. Pues el mieu pásase fácil. Ven conmigo, que hoy hay folixa bona en el pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Hay folixa para Samaín? Sí, y bien prestosa. Hay pa xugar una montonera coses. Puedes gastar chancies, bailar y xintar de to. Castañes, puré de calabaza, casadielles, todo riquísimo. Sí, voy contigo. Fai tiempo que no pruebo una casadiella. Casi que escaecí. ¿A qué saben? Pues estás de suerte que de xuru que hai abondo. Y asina foi como Verdina fízose una experta en el Samaín y entamó a discurrir una buena chancia para la última noche de octubre del próximo año de volvéis el plasmo a Oliva. Soy Verdina de un planeta verde, investigadora así de